Los teenagers van a pasar con la hermana Yani y los adultos nos quedamos aquí para nuestro estudio de la Escritura. Amén, hermanos. Quiero invitarles, hermanos, antes de ir a la palabra del Señor. Josué, bajámoslo un poquito. Gracias. Antes de ir a la palabra del Señor, hermanos, quiero en esta noche invitarles a orar nuevamente. Y quiero pedirles, hermanos, que ahí mientras oramos, usted le diga al Señor: Señor, habla a mi vida a través de tu palabra esta noche. Amén, hermanos. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos das de poder venir a tu casa, Señor, para orar a ti, para invocar tu nombre. Te doy gracias, Señor, porque nos concedes ver el rostro de mis hermanos nuevamente, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque a pesar de nuestras luchas, a pesar de los problemas, Señor, que hemos estado enfrentando durante esta semana, tú nos has traído a tu casa, Señor, para alimentarnos de ti a través de tu palabra. Mi Dios eterno, en esta noche, yo quiero orar, Señor, por la vida de Ariela, Señor, por mi hermano Martín, por mi hermana Juanita, por mi hermano Navarrete, Señor, por Olivia. Quiero pedirte también, oh Dios, por mi alma, Señor, aliméntanos, abre nuestros corazones, Señor, oh Padre Celestial, para poder recibir tu palabra y someternos a ella. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor amado, ayúdame a mí a proclamar con claridad tu palabra y concédenos, oh Dios, ver tu mano obrando en nuestras vidas a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, quiero invitarles a buscar en sus Biblias en el Evangelio según Mateo capítulo 5 y vamos a estar leyendo los versículos 21 al 48. Mateo capítulo 5, versos 21 al 48. Amén. Mateo capítulo 5, verso 21 al 48. Vamos a leer de momento, hermano, hasta el verso 26 solamente. Dice: habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable de la corte, delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez haga algo así y seas echado en la cárcel. Palabra del Señor para nuestras vidas. Amados hermanos, esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a comenzar nuestro estudio de esta sección en el Sermón del Monte, que trata específicamente de las implicaciones que tiene la ley de Dios y los mandamientos de Dios en nuestras vidas. No sé cuántos de ustedes, hermanos, han leído este pasaje con anterioridad. ¿Cuántos de ustedes lo han leído anteriormente? Amén. La mayoría de nosotros lo hemos leído. Y esta porción del Sermón del Monte, el verso 21 hasta el verso 48, generalmente es conocido como las antítesis de Jesús. Las antítesis de Jesús. Usted se preguntará, hermano, ¿qué significa una antítesis? Bueno, una antítesis, hermano, es una figura retórica, una figura de lenguaje que se usa para poner en contraposición palabras, frases o ideas que tienen significados opuestos. Y la razón por la cual este pasaje, esta porción del Sermón del Monte es conocida como las antítesis de Jesús, es porque en todo a lo largo de estos versículos, desde el verso 21 hasta el verso 48, nosotros vamos a encontrar una expresión que se repite con
con regularidad. Y esta expresión, hermano, es: habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Amén, hermano. O sea, esa es una expresión que se repite 6 veces en el sermón del monte, en esta porción, y es por esa causa que se llama las antítesis de Jesús. Y en esta noche vamos a estar enfocados, hermano, en estas, vamos a dar una introducción a estas antítesis, a esta porción del sermón del monte. Y quiero continuar, hermano, quiero comenzar esta exposición bajo el título una introducción a las antítesis de Jesús. Ese es el título del estudio de esta noche. Una introducción a las antítesis de Jesús. Ya todos, hermanos, sabemos, ya le expliqué por qué razón esta porción se llama así, las antítesis, y es precisamente por esta expresión: habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Esta noche, hermanos, vamos a estar considerando esta introducción a esta porción de la palabra, auxiliándonos de dos encabezados principales. Y vamos a estar considerando en primer lugar el contexto de las antítesis de Jesús, y en segundo lugar vamos a estar considerando la importancia de las antítesis de Jesús. Veamos entonces en esta noche, hermano, en primer lugar, el contexto de las antítesis de Jesús. Desde el versículo 17, Jesús viene confrontando algunas presuposiciones erróneas que las personas alrededor de él tenían acerca de la ley de Dios. No sé cuántos de ustedes recuerdan que el versículo 17 comienza diciendo: yo no vine para ¿qué? Para abolir la ley, sino ¿para qué? Para cumplirla. Y con y no sé cuántos de ustedes recordarán que cuando vimos comenzamos a estudiar esa sección, mencionábamos que la razón por la cual Jesús comienza diciendo esto es porque muchas personas alrededor de él, muchas personas en aquel tiempo pensaban que Jesús vino para abolir la ley, para restarle importancia a la ley de Dios. Y él dedica, hermano, desde el versículo 17 hasta el versículo 20, Jesús enfatiza que él no vino para abolir la ley de Dios, él vino, amados hermanos, para ponerla en práctica. Y en los versículos 21 al 48, el Señor Jesucristo continúa, hermano, corrigiendo malos entendidos que las personas tenían acerca de la ley de Dios. Malos entendidos que las personas alrededor de ellos, especialmente los fariseos y los escribas, tenían acerca de la palabra de Dios. Mira conmigo, hermano, el versículo 21. Él comienza diciendo: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Verso 22. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que le diga idiota será reo del infierno de fuego. Déjenme agarrar otro. ¿Sí? 1, 2. Okay. ¿Me escuchan todos, hermanos? Déjenme apagar, denme un segundito para... no sé, quiero que notes, hermano, en estos versículos que acabamos de leer, la antítesis. Dice, él comienza diciendo: habéis oído que se les dijo a los antepasados. ¿A quién se está refiriendo él ahí, hermano? Él se está refiriendo a la generación de israelitas que salieron de Egipto, a los cuales Dios le da la ley en Sinaí a través de Moisés. Y Jesús le está diciendo a estos fariseos y escribas que están alrededor de ellos y a los discípulos: ustedes habéis oído que se le dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Y el verso 22 comienza la antítesis de Jesús. Ustedes oyeron que se
Ahora, cuando nosotros leemos estos versículos, si lo leemos rápido, cualquiera pudiera pensar que Jesús, hermano, está contradiciendo o está corrigiendo lo que la ley moral de Dios dice. ¿No es verdad que pareciera dar esa impresión? Mira el texto, ¿no? Mira el texto y por favor quiero que tú lo mires, hermano, para que lo puedan entender. Habéis oído que el verso 21, que se dijo a los antepasados, no matarás. Vamos a dejarlo ahí. El verso 22 dice, pero yo os digo. Y verás que pareciera como que Jesús está contradiciendo lo que la ley de Dios, está anulando la autoridad y el valor de la enseñanza de la ley moral de Dios. Pero eso obviamente es una interpretación equivocada de las antítesis de Jesús. Porque con las antítesis, hermanos, Jesús no está contradiciendo la ley. ¿Y nosotros por qué lo sabemos? Porque Jesús vino a cumplir la ley de Dios. Jesús vino, antes de entrar en esta porción, Jesús lo primero que hizo es enseñarnos qué cosa. Yo no vine a abolir la ley. Cuando nosotros escuchamos a Jesús decir, oíste que se dijo a los antiguos, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que se haga, que esté enojado con su hermano culpable de juicio, Jesús no está dándonos una nueva ley. Jesús no está abrogando la ley antigua. Jesús, hermano, está contrarrestando, está corrigiendo en esta porción la interpretación que los judíos tenían de la ley de Dios. Había un fenómeno en aquel tiempo, y es que los judíos se escudaban y decían, lo importante es, los fariseos decían, lo importante es que tú no metas el puñal o que no mates a la otra persona. Si tú no matas a nadie, tú has cumplido perfectamente el sexto mandamiento. Pero por ejemplo, o sea, yo noto que matar, o sea, era muy grande, o sea, estaba condenado a ir a la corte. Pero, o sea, el decir que no le diga que está enojado con su hermano, o que si le dice raca, o que si le dice idiota, o sea, tiene la misma connotación. Ahí vamos, hermano. El problema, hermano, como le digo, lo que Jesús, las antítesis de Jesús, que vamos a estar estudiando por las próximas semanas, no son antítesis a la ley de Dios. No son contradicciones a la ley de Dios, sino que son correcciones que Jesús hace al pensamiento de los fariseos y los escribas a la hora de ellos interpretar la Escritura. Amados hermanos, y yo le pregunto a ustedes, ¿no somos nosotros iguales que los fariseos? No pensamos, si a usted le preguntan, obviamente al leer este pasaje, si a usted le preguntan, usted ha roto el sexto mandamiento, usted ha matado a alguien culpable de romper ese mandamiento, ¿qué responderíamos nosotros? No, porque ese es el pensamiento popular es ese, y ese es el pensamiento que los judíos tenían en aquel tiempo también. La otra razón por la cual sabemos que las antítesis de este pasaje no son contradicciones a la ley, es porque por la manera precisamente en que estas antítesis comienzan. Jesús comienza diciendo, habéis, ¿qué cosa? Oído. Habéis oído. ¿Por qué esto es importante, hermano, notarlo? Porque muchos teólogos cuando estudian e interpretan este pasaje de Escritura, hacen notar que la expresión habéis oído transmite la idea, hermanos, de que sugiere que estas personas a las que Jesús le está hablando no leían las Escrituras. Ellos dependían solamente de la interpretación que los escribas y fariseos daban de la ley de Dios. Ellos, amados hermanos, por eso Jesús le dice, fíjate que él no le dice, ustedes han leído en las Escrituras, dice, ustedes han oído que se les dijo a los antiguos, porque estas personas eran personas que no tenían conocimiento, no leían la Escritura, no leían la Torá, ellos dependían solamente de las enseñanzas que los fariseos daban.
y a los fariseos al dar sus enseñanzas, amados hermanos, porque no las interpretaban bien, ellos la cambiaban, hermanos, y ellos ponían por encima de las escrituras la tradición de ellos, sus propias interpretaciones. Para los fariseos en aquel tiempo tenían más peso su propia interpretación de la ley que la misma ley de Dios. Y al ellos enseñarla, ellos hacían énfasis ¿en qué? En la interpretación que ellos hacían y no en el mandamiento como tal. Por eso Jesús le dice, habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Y esto lo confirma, hermano, Mateo capítulo 15, versos 1 al 6. Vamos a buscar en nuestras Biblias, ahí Mateo capítulo 15, versos del 1 al 6. Amén. Hermano que lo quiera leer, por favor. Mateo 15, hermano Lupito. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondió él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre o a su madre, y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Amén. Gracias, hermano. Fíjate, hermano, lo que está diciendo aquí Jesús. Quiero que vayas conmigo despacio en este pasaje. Vamos a leer el versículo 1 nuevamente. Dice, entonces se acercaron a Jesús algunos, ¿quién? Escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan qué cosa? La tradición. ¿Cuál era la tradición, hermano? La interpretación que ellos habían dado a la ley de Dios. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis qué cosa? El mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición. ¿Cuál era la acusación que los fariseos tenían contra los discípulos de Jesús? Que no se lavaban las manos, y eso era quebrantar ¿qué cosa? La tradición de los ancianos. Y mira cómo Jesús les responde. ¿Y por qué ustedes? Fíjate que no dice quebrantan también la tradición, sino porque ustedes quebrantan el mandamiento de Dios. Y dice el verso 4, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Y mira la interpretación que ellos le daban los escribas a ese pasaje. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Y mira lo que le dice el Señor en el verso 7. Hipócritas. Lo que estaba pasando, ellos tomaban la ley de Dios, ellos la interpretaban acorde, hermano, a sus propias presuposiciones, acorde a sus propias ganancias personales, por decirlo de alguna manera. Y lo que eso significa, hermano, lo que leímos aquí, lo que significa es que ellos decían, si había una persona que decía, ok, le decía a su padre, yo no te puedo ayudar, yo no te puedo alimentar, porque todo lo que yo tengo, con lo que yo puedo ayudarte a ti, yo lo he dedicado al Señor. Y
por eso no te puedo ayudar. Y él le dice, y ellos decían, si ustedes hacen eso, eso te libra de la responsabilidad de honrar a tu padre y a tu madre de esa manera. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora yo me pregunto, ¿es eso lo que el mandamiento significaba? ¿Es esa la enseñanza detrás del mandamiento? Y con cada mandamiento Jesús, los fariseos hicieron lo mismo. Y por eso Él les dice, oíste que fue dicho. Pero yo os digo, he aquí la interpretación correcta, las implicaciones correctas de la ley moral de Dios. Teniendo eso en nuestras mentes, nosotros podemos asegurar, hermano, aseverar que las antítesis de Jesús, el propósito de estas antítesis, no era ¿cuál, hermano? No era abolir la ley de Dios, no era corregir la ley de Dios. El propósito de estas antítesis de Jesús era corregir ¿qué cosa? La mala interpretación que los fariseos y escribas tenían de la ley las cuales ellos habían regado por todo Israel, las habían institucionalizado. Ahora bien, hermanos, para nosotros poder entender las antítesis de Jesús y poder entender la profundidad de estos pasajes, de estos versos, nosotros debemos considerar en esta noche la importancia que tiene, amados hermanos, una de las verdades que nosotros sacamos aquí, una verdad que está implícita en estas antítesis, que nos van a ayudar para poder entenderla, es la importancia que tiene entender correctamente las Escrituras. Hermano, ¿no es significativo para usted que en el Sermón del Monte Jesús dedica una porción a explicar cuál es su posición con la ley? Él dedica una porción a hablar de la autoridad de la ley, de la continuidad de la ley moral de Dios, y también dedica una porción ¿a qué? A explicar cuáles son las implicaciones de la ley moral de Dios. Y eso es significativo, porque Jesús dedica tiempo, hermano, a corregir malas interpretaciones, y de ahí, hermano, se desprende una verdad implícita. Es importante que nosotros podamos, al leer la Escritura, que la podamos entender correctamente. Amados hermanos, las antítesis de Jesús son el perfecto ejemplo del gran peligro, hermano, que es estudiar y mal interpretar la Escritura. Cuando nosotros leemos, oíste que fue dicho, amados hermanos, hay una enseñanza implícita cuando nosotros entendemos el contexto de las antítesis. Yo quiero hacer un pequeño ejercicio con usted esta noche. ¿Qué significa? ¿Por qué Jesús le decía, oíste que fue dicho? Porque ellos no leían la Escritura. Ellos dependían ¿de qué? De los fariseos, de la interpretación de los fariseos. La versión moderna de estos fariseos, de estas personas a las que Jesús le hablaba, son los cristianos de hoy que no leen la Escritura, se conforman ¿con qué? Con lo que se le dice, con lo que el pastor enseña, y no hacen su diligencia de estudiar correctamente la Escritura. Amados hermanos, cuando nosotros no estudiamos la Biblia, no vamos a entender la Biblia. Cuando nosotros no dedicamos tiempo, hermano, a meditar en la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, inevitablemente vamos a ser engañados, inevitablemente vamos a aplicar mal la palabra de Dios. Y es por eso que estas antítesis son tan importantes. Una mala interpretación de la Biblia, escúchame bien esto, hermano, porque es muy importante. Una mala interpretación de la Biblia siempre va a dar a luz una mala aplicación de la verdad de Dios. Y es por eso que nosotros debemos prestar atención si nosotros queremos obedecer a Dios correctamente, si nosotros queremos aplicar correctamente la palabra de Dios.
Las antítesis nos recuerdan la importancia que tiene que nosotros estudiemos y estudiemos bien, interpretemos bien la palabra del Señor. Hermano, como en el 5, dice 5, en el 6, ¿qué significa con dice sí? El 5, que esta ofrenda a Dios todo lo mío, que pudiera ser ayudado. Es lo que, por ejemplo, cuando la idea, eso significa que ellos lo que enseñaban era, cuando ellos enseñaban el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, ellos enseñaban que aunque ese era un mandamiento de Dios, si un hijo le decía a un padre, todo con lo que yo te puedo ayudar, yo lo he dedicado como una ofrenda a Dios, ya el hijo no tenía la obligación de honrar a su padre y a su madre ayudándolo en su necesidad. A todo lo que yo tengo, con lo que yo te puedo ayudar, ya yo lo dediqué para Dios. Y porque lo dediqué para Dios, ya yo no tengo obligación de ayudarte en tu necesidad. ¿Pero es obligación de los hijos ayudar a los padres o es algo que lo hace uno como? Bueno, hermana, Alguien a mí me preguntó hay dos cosas con relación a eso, que hay un extremo que nosotros debemos evitar. Un extremo que es muy popular en nuestra cultura, y es que nosotros, hermanos, por ejemplo, nosotros los padres tenemos el deber de ayudar a nuestros hijos y hacer todo lo que nosotros podamos hacer por nuestros hijos, sin esperar que nuestros hijos nos devuelvan todo lo que nosotros le hemos dado o que nos repaguen lo que nosotros hemos hecho. Mi responsabilidad como padre delante de Dios es cuidar a mi hijo, sostenerlo mientras ellos están bajo mi cuidado. Ahora, eso es una verdad. Nosotros como padres no podemos exigirle después, por todo lo que yo hice por ti, tú tienes que hacer esto ahora por mí. Ahora, ese es un extremo que hay que evitar. Y lo otro, hermano, es que, por ejemplo, los hijos, aunque ellos no están en obligación de repagar todo lo que nosotros le dimos, si ellos, hermano, tienen el deber delante de Dios de ayudar a sus padres cuando sus padres están en necesidad. Es un deber, eso es parte de honrar a tu padre y a tu madre. Cuando ellos están en necesidad, ayudarlos. Ahora, cuando nosotros como padres también tenemos que entender que cuando ellos, aunque es un deber para ellos ayudarnos cuando están en necesidad, nosotros tenemos que entender también que la primera prioridad, o la prioridad para ellos, ¿quién es? Su familia, es sus hijos, su esposa o su esposo. Y cuando ya ellos han cubierto esa necesidad, entonces ellos deben ayudar a sus padres cuando los padres están en necesidad. Porque me estaban diciendo, alguien dijo, mi papá y yo no trabajan, ahora es nuestra obligación, nuestra responsabilidad como hijos mantenernos a ellos, asistirles con todas sus necesidades. Entonces, digo, viene ya pudiendo ser obligación de uno o así como dijo usted. Es nuestro deber delante de Dios, y como yo siempre he dicho, hermano, para cada uno de nosotros el mandamiento es el mismo, pero ese mandamiento se aplica de diferente manera dependiendo de la etapa en nuestra vida en que nosotros estemos, porque ese mandamiento no va a lucir igual, por ejemplo, en la vida de Isabela que en la vida mía y en la vida de ustedes. Nuestra relación con nuestros padres es diferente a la relación que ella tiene conmigo. Para ella honrar a sus padres va a lucir de una manera diferente. Para nosotros honrar a nuestros padres va a lucir de una manera diferente, como Lucerio. Pero si nosotros tenemos como padres, como hijos, tenemos el deber de ayudar, de asistir a nuestros padres cuando ellos están en necesidad. Es una manera de honrar a los padres. Pero lo que estaban haciendo estos judíos, hermanos, es que ellos decían, aunque el mandamiento dice esto, si ustedes quieren, si lo que tú le vas a dar a tu padre,
tú lo quieres dar para Dios, ya eso te quita la responsabilidad de ayudar a tu padre. Era como ellos, su interpretación le daba una licencia a las personas, ¿a qué? A romper el mandamiento de Dios. Lo invalidaban por causa de ¿qué? De la tradición de ellos. Y es por eso que Jesús dedica tiempo, hermano, a enseñar, hermano, cuáles son las implicaciones, cuál es la implicación de cada mandamiento de Dios. Fíjate, hermano, las consecuencias de no entender bien la Escritura y de, ¿sabes? Y cómo nos lleva a aplicarla mal. Vamos ahí mismo en Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, verso 43. Amén. ¿Quién no quiere leer, hermano? Mateo 5, 43. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Amados hermanos, esa segunda parte, y odiarás a tu enemigo, era una mala interpretación que ellos habían hecho de la ley de Dios. O sea, si la ley de Dios me dice que debo amar a mi prójimo, deduzco entonces, ¿qué cosa? Que su enemigo es su prójimo también. Sí, pero la deducción que le hacen ellos, yo tengo que amar a mi prójimo y tengo que odiar a mi enemigo. O sea, ellos estaban, por una mala interpretación del texto bíblico, del mandamiento, ellos estaban aplicando mal a la palabra de Dios a su vida. Y el mismo peligro, hermanos amados, lo corremos nosotros hoy. Y es por eso que cuando nosotros consideramos este pasaje de la Escritura, las antítesis de Jesús, debemos recordar, hermanos, la importancia que tiene que al estudiar la Biblia nosotros la interpretemos correctamente. Porque como le decía hace un momento atrás, la mayoría de las malas prácticas en las iglesias hoy y en nuestra vida cristiana son el fruto de malas aplicaciones de la verdad de Dios. Yo les voy a poner un ejemplo. Dígame, hermano. Hermano, presidente, cuando dice, oíste que fue dicho, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo Los antiguos vienen siendo como quién, la generación que salió de Egipto. pero no está refiriendo a Moisés. A Moisés también. Porque fue cuando se le dio la ley. Tiene siendo todos los profetas entonces. No. Cuando él está hablando, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Está haciendo referencia. Los antiguos son esa generación que recibió la ley de Moisés en el Sinaí. Cuando Dios escribió los 10 mandamientos. Que no dice quién era, no dice antiguos. Los antiguos eran los antepasados de ellos. Esa generación que salió de Egipto. Y la razón por la cual Jesús le dice, oíste que se dijo, es porque esta persona, esta generación a la que Jesús le está hablando, era una generación completamente diferente, que no estudiaba la Torá, no estudiaba la ley. Ellos dependían de la interpretación que hacían los fariseos de la ley de Dios. Por eso Jesús le dice, oíste que se dijo. Ahora, yo quiero ponerle, hermano, un ejemplo a ustedes de las consecuencias, hermano, de mal aplicar la verdad de Dios en nuestra vida. Vamos a ir a nuestras Biblias, a 2 Corintios, capítulo 3, verso 6. 2 Corintios, capítulo 3, verso 6. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6. ¿Quién lo quiere leer, hermano? Isabel. Amén. Fíjate, hermano, lo que dice el verso 6, el cual también nos hizo suficientes como ministros, ¿de qué? De un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida.
en el contexto de este pasaje, usted querrá decir, bueno, se preguntará, ¿qué tiene que ver este versículo con las antítesis de Jesús? Bueno, este versículo lo traigo aquí a considerar con ustedes porque es un buen ejemplo de las consecuencias que tiene no interpretar bien la Escritura como lo hacían los fariseos. Y muchos hoy toman versículos como estos, hermano, para decir, tú no necesitas estudiar la Biblia. Tú no necesitas dedicar tiempo a estudiar. El mucho estudio mata. Pero el Espíritu es el que vivifica. Tú no necesitas depender mucho de tus estudios de la Escritura. Tú necesitas depender más del Espíritu Santo, porque el estudio mata. Pero el Espíritu da vida. Y amados hermanos, y esa interpretación de la Escritura no tiene nada que ver con lo que el pasaje está diciendo. Porque cuando Pablo escribe esto, dice, el Espíritu mata, la letra mata, perdón, pero el Espíritu vivifica. Cuando habla de la letra, usted sabe a quién se está refiriendo. A la ley. ¿Y en qué sentido la letra mataba? Porque la letra te condena. La ley te condenaba. Te mostraba tu pecado y te dejaba bajo condenación. Pero el Espíritu da vida. ¿En qué sentido? En que en el nuevo pacto el Espíritu de Dios te iba a capacitar para tú poder obedecer la ley de Dios. Pero una mala interpretación de este pasaje ha llevado mucho a desechar el estudio diligente de la Escritura, porque el Espíritu Santo es el que da vida. Estudiar no tiene ningún tipo de provecho. ¿Usted no ha escuchado personas así? Estudiar no tiene ningún tipo de provecho. Lo importante es que seamos guiados por el Espíritu Santo. Y los que toman esa postura basado en este pasaje, mis amados hermanos, ignoran que el Espíritu Santo de Dios guía, es verdad que guía a su pueblo, pero el Espíritu Santo guía a su pueblo por medio del estudio diligente de su palabra. Y cuando al considerar, hermanos, las antítesis de Jesús, tú y yo debemos venir a este pasaje de la Escritura conscientes de la importancia que ellas tienen para nuestro diario caminar con Cristo. Las antítesis, hermanos, también nos recuerdan la importancia que tiene el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente, iluminándonos para que podamos entender correctamente las Escrituras. Mira conmigo, hermano, Lucas capítulo 24, verso 30 al 32. Lucas capítulo 24, verso 30 al 32. Yo lo voy a leer, hermanos. Lucas capítulo 24. Verso 30 al 32. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor, hermano. Y dijeron el uno al otro. Aquí está hablando, hermano, voy a hacer una pausa aquí, de los discípulos que iban camino de Maús y Jesús se le aparece. Dice, y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y vamos a leer, hermano. Si dijo eso, ¿cuál versículo lo dijo? No digo, Lucas 24. No es ese. Es el 32. 32, hermano. Lucas 24, bueno. Es que como usted dijo 30. Sí, es verdad que sí, hermano. Es mi error. Déjame leer el 30, voy a empezar desde el 30. Dice, y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces, fíjate lo que dice el texto, hermano. Entonces les fueron, ¿qué cosa? Abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros
mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras. Vamos a hacer una pausa aquí. Hay dos expresiones importantes en estos versículos que acabamos de leer. Estos discípulos de Maús, Jesús se le apareció a ellos lo invitan a comer, a que se quede con ellos. Y dice el texto, hermano, específicamente en el verso 31, entonces les fueron abiertos, ¿qué cosa? Los ojos. ¿Qué significa eso, hermano? Que ahí Dios, hermano, los iluminó para que ellos pudieran comprender que esa persona es Jesús. A menos que Dios abra los ojos de una persona, nosotros no vamos a poder interpretar correctamente la ley de Dios. A menos que Dios abra nuestros ojos, no vamos a poder interpretar correctamente la Escritura. Y el peligro de no interpretarla correctamente es que al no hacerlo bien, ¿qué va a pasar? La vamos a ¿qué? A aplicar mal. Es por eso que cuando nosotros leemos esta porción de las antítesis, somos recordados de la necesidad de interpretar bien la Biblia, pero también somos recordados de nuestra necesidad del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, iluminándonos en el estudio de la palabra de Dios. Y fíjate que esto lo confirma en el verso 32. Dice, y se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros, mientras nos hablaba en el camino, cuando ¿qué? Nos abría las Escrituras. ¿Qué significa eso, hermano? Cuando dice, cuando nos abría las Escrituras. Pues hablaban sobre la palabra de Dios, estaban predicando sobre la palabra de Dios. No era que tenía una Biblia o la Torá y la abrió delante de ellos, sino Jesús les explicaba la palabra de Dios y le mostraba lo que en la Escritura se decía acerca de él. Cuando nosotros leemos las antítesis de Jesús, básicamente lo mismo. En ese pasaje de Mateo 5, del 21 al 48, Jesús mismo abre delante de nosotros la ley de Dios y nos explica cuáles son las implicaciones que el mandamiento moral de Dios tiene y cuál debe ser nuestra respuesta a esas explicaciones. Pero al estudiarla, nosotros debemos recordar que necesitamos ¿qué cosa? Que su Espíritu Santo nos ilumine para poder entenderla. Mira también, mira ahí mismo en ese pasaje, hermano, el verso 44 y verso 45, dice, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y el verso 45, como dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Mira conmigo, hermano, este otro pasaje de la Escritura. Juan capítulo 16, verso 13 al 14. Juan 16, verso 13 al 14. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Amén. Fíjate, y el 14, hermano, por favor. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Gracias, hermana. Fíjate, este pasaje lo hemos considerado en otras ocasiones. Dice el texto, hermano, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, ¿qué hará el Espíritu de verdad, hermano? El Espíritu Santo nos guiará a la verdad.
Y esta verdad, hermano, como dice el verso 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto se cumplió en los apóstoles, hermano, cuando el Señor, el Espíritu Santo, inspiró a los apóstoles a escribir la Biblia, el Nuevo Testamento. Pero esta verdad, el Espíritu de Dios todavía sigue guiando a su pueblo, ahora no inspirándonos, sino haciendo ¿qué cosa? Iluminándonos para que podamos comprender la verdad de Dios y podamos aplicarla correctamente a nuestra vida. Hermano. Pero que en el Antiguo Testamento no es cuando Dios los inspiró a que escribieran en el Antiguo, pero en el Nuevo es cuando ya, o sea, por ejemplo, en los evangelios, los 4 evangelios y todo, hablan de lo que ellos vieron. Sí, pero lo que ellos vieron y escribieron, Dios guió que ellos escribieran exactamente lo que Dios quería que nosotros tuviéramos en la Escritura. Y por eso el Nuevo Testamento es inspirado por Dios también. Ahora bien, hermanos, mira conmigo este otro pasaje de la Escritura. Salmo 119, versos 10 al 18. Salmo 119, versos 10 al 18. Hermano, que lo tengan, por favor que lo lean. ¿19 del qué, hermano? Salmo 119, versos 10 al 18. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Meditaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Amén. Fíjate, hermano, lo que dice este texto. Verso 10. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Dice, en mi corazón te he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor. ¿Y cómo termina el verso 12? Enséñame tus estatutos. Esa es una plegaria, una petición al Señor, de que el Señor les enseñara, ¿lo enseñara qué? A interpretar correctamente sus mandamientos, sus estatutos. Aún el salmista, cuando escribía, hermano, esta porción del Salmo, él entendía la necesidad que él tenía de que Dios lo enseñara, de que Dios lo instruyera. Él reconocía la dependencia del Señor para poder interpretar correctamente la Escritura. Y mira el verso, vamos a saltar al verso 18, dice, abre mis ojos para que te vea, para que vea las maravillas de tu ley. Amados hermanos, es por eso que nosotros insistimos que cuando nosotros leemos la Escritura, esa debe ser nuestra oración. Nosotros no debemos de leer las Escrituras como leemos cualquier otro libro o como leemos un periódico. Antes de leer las Escrituras, tú y yo necesitamos, ¿qué cosa? Dedicar tiempo a orar, a suplicar que el Espíritu de Dios que mora en nosotros abra nuestros ojos a las maravillas de su ley, que Él abra delante de nosotros las Escrituras para poder interpretarlas correctamente y no repetir nuevamente el error de los fariseos que invalidaban el mandamiento de Dios por su propia interpretación de las Escrituras.
Y es por eso que las antítesis de Cristo son tan significativas para nosotros. Y quiero terminar en estos 5 minutos que me quedan, hermano, hablándote un poquito de la importancia que tienen estas antítesis. Obviamente la importancia más elemental es, hermano, que ellas nos recuerdan que Jesús. La importancia de interpretar bien la Escritura, porque una mala interpretación de las Escrituras te lleva ¿a qué? A una mala aplicación. Y las antítesis de Jesús nos recuerdan ¿qué cosa? Que necesitamos el ministerio del Espíritu Santo para poder interpretar correctamente la Escritura y poder aplicarla. Pero hay otra importancia, hermano, que tiene las antítesis. Y es esto, este pasaje de la Escritura. Vamos a volver a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y quiero que notes, hermano, cómo termina esta porción de las antítesis. Mira el versículo 48. Mateo 5, 48. ¿Todos lo tienen, hermanos? Hermana Lía, ¿lo quiere leer? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Amén. Gracias, hermano. Fíjate, medita en este pasaje por un momento. Jesús, en el verso 21, comienza dando sus antítesis. Ustedes oyeron que se dijo a los antiguos, no matarás, pero yo os digo, tácata, tácata, tácata. Y después, hermano, Jesús, mira la secuencia. Vamos a tomar de ejemplo la primera antítesis. Verso 21 dice, habéis oído que se dijo. Verso 22, pero yo os digo. Él está viendo las escrituras delante de nosotros. Nos está explicando qué es lo que significa ese mandamiento, cuáles son las implicaciones. El verso 23, como dice, por tanto, o sea, por las implicaciones del mandamiento, no matarás. Por esa causa, dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? Deja tu ofrenda delante del altar y ven, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús presenta el mandamiento, la interpretación correcta del mandamiento y nos enseña entonces cuál debe ser nuestra respuesta. Cómo nosotros debemos aplicar el mandamiento de Dios. Y en este caso, no matarás. Hermano, la aplicación que los judíos, los fariseos estaban dando, ¿cuál era? Lo que el mandamiento prohíbe es que no metas el puñal o que no le metas un tiro. Pero Jesús nos está diciendo, no. Este mandamiento regula no solamente la acción, regula también la intención de tu corazón. Y la manera de aplicar correctamente este mandamiento no es solamente no meter el cuchillo o no darle con el palo, sino que también la aplicación correcta de este mandamiento es que si tú tienes algo contra un hermano o un hermano tiene algo en contra tuya, ¿qué tienes que hacer? Deja la ofrenda en el altar y ve y reconcíliate. La aplicación correcta de no matarás es no solamente no dar el palo, sino también ser intencional en buscar reconciliación con aquellos que están en guerra con nosotros o con aquellos con quien nosotros estamos en guerra. ¿Sí lo puede ver, hermano? ¿Sí puede ver la secuencia? Mandamiento, la corrección de la interpretación, Él nos da la interpretación correcta y también nos enseña cómo debemos responder a ese mandamiento. Y la razón por la cual eso es importante es precisamente por lo que dice el verso 48, porque después que Jesús termina de hacer toda la explicación, dice, por tanto, por esto que yo les estoy diciendo, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial. ¿Qué cosa? Perfecto. La importancia, la otra importancia que tienen las antítesis es que ellas promueven
la verdadera obediencia a la palabra de Dios. Porque el énfasis de Jesús es enseñarnos cómo vivir a la luz de estos mandamientos. La importancia de las antítesis es esa. Promueve, no solamente corrige la mala interpretación de la Biblia, sino que promueve obediencia exhaustiva a la palabra de Dios. Pero también las antítesis son importantes y estudiarlas con profundidad es importante porque ellas nos enseñan la necesidad que tenemos tú y yo de Jesucristo en nuestras vidas. Hermano, piensa por un momento, porque este es el mandamiento de Dios y esta es la implicación. Por esa causa, ustedes sean perfectos. Es el estándar de Dios para su pueblo. Ustedes tienen que ser perfectos como su pastor. Es lo que dice el texto, hermano. No, como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién puede alcanzar ese nivel de perfección? Nadie. Nosotros, por eso las antítesis nos llevan a mirar de regreso a Cristo, porque necesitamos que Cristo haga en nosotros lo que es agradable delante de Él. Porque Él cumplió el mandamiento de Dios a la perfección en lugar de nosotros. Como le decía al principio de esta introducción a las antítesis, nosotros antes de leer este pasaje, quizás muchas veces nosotros decimos, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he roto el sexto mandamiento. Lo dice la Biblia, hermano, la implicación de este mandamiento. Mira el verso 22, este pasaje del 21 al 26, nos vamos a enfocar en él la semana que viene. Pero el verso 22 quiero que lo mires por un momento. Dice, pero yo os digo que todo aquel que esté, ¿qué cosa? Enojado con su hermano, será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca, ¿usted sabe qué significa raca? Raca significa, hermano, persona buena para nada. El que insulte a su hermano, el que le diga, ¿sabes? Oye, tú eres bueno para nada, o tú no sirves para nada. Pero a todos, o sea, a cualquier persona. A cualquier persona. Porque dice su hermano, dice. Dice, cualquiera que esté enojado contra su hermano será culpable de la corte. Cualquiera que le diga raca a su hermano, o sea, a su hermano o a su pueblo, cualquiera, cuando tú ofendes a otra persona y tú simplemente le dices, tú no sirves para nada, tú eres un imbécil. Son palabras que abusan, con las que abusamos a otras personas. ¿Cuántas veces nosotros no decimos eso a otras personas? No. Mira el tonto este. Cada vez que nosotros ofendemos a un hermano o a una persona, ya sea con palabras o con nuestro pensamiento, pensando, este es un tonto, o este es un imbécil, o este es... Nosotros, Jesús nos enseña, ustedes son culpables de haber roto el sexto mandamiento. Ahora, una vez más, ¿quién puede vivir a la luz de ese estándar? Ninguno. Por eso las antítesis de Jesús nos recuerdan no solamente, hermano, la necesidad de estudiar bien la Biblia, no solamente, hermano, la necesidad de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, sino que también nos recuerdan cuánto la iglesia necesita a Cristo para poder vivir a la luz de la palabra de Cristo. Que al estudiar este pasaje, en mi oración, al estudiar este pasaje de la Escritura juntos, tú y yo podamos crecer en santificación. Que tú y yo podamos crecer en obediencia a la palabra del Señor. Que tú y yo, en mi oración, que el Espíritu de Dios nos ayude, no solamente a interpretarla bien, sino también a aplicarla bien a cada área de nuestra vida. Es mi oración que al estudiar las antítesis de Jesús, amados hermanos, el Señor nos ayude a aplicar estas verdades a
cada una de nuestras relaciones interpersonales para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado en todas las cosas. Y quiero terminar, hermano, enfatizando algo, a manera de pregunta, porque quiero que ustedes estén claros en esto, hermano, porque vamos a estar varias semanas en este pasaje de las antítesis. ¿Por qué nosotros sabemos que Jesús aquí no está contradiciendo la ley de Dios? Pues ya dijo usted que no viene a abolir la ley. Porque Él vino A cumplirla. porque Él vino a cumplirla. Yo quiero que usted se grabe eso, hermano. Porque como le digo, cualquiera puede leer el pasaje y rápidamente Jesús está cambiando la ley. Precisamente ¿por qué? Por la fórmula de la antítesis. Oíste que se dijo, pero yo os digo. Jesús no está cambiando la ley ni aboliendo la ley. Él está dándonos la correcta interpretación de lo que el mandamiento moral de Dios significa. Las antítesis corrigen la mala interpretación de la ley que tenían los fariseos y la mala interpretación que tenemos nosotros hoy de la ley. Por eso al venir a este pasaje, a partir de la semana que viene, tú y yo debemos de venir con humildad. Señor, enséñanos y ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Amén, hermanos. Yo quiero invitarle a que se ponga en pie y vamos a terminar esta noche en oración. Quiero pedir al hermano Martín que nos despida en oración esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, tierra en tu lugar, damos gracias por tu infinita misericordia. Damos gracias por tu enseñanza. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica. Ayúdanos a entenderla y ayúdanos a darte honra y gloria en cada vez que nosotros la obedezcamos, Señor. Y también te pedimos perdón de antemano cada vez que nosotros quebramos tu mandamiento. Ahora, Señor, te pido que nos despidas en paz y que nos des un descanso por esta noche. Que mañana sea un nuevo día. Cristo. Amén. Que la paz del Señor sea con ustedes, hermanos. De esta manera estamos despedidos. No, mano, Mareta. Para que le saque todo eso. Es lo que hago yo cuando damos cena. ¿Sabe qué es lo que? Amén. Alex.